Dios te bendiga, muchas bendiciones, que la paz del Señor esté sobre cada uno de ustedes que me están observando. En el día de hoy comenzaré una serie titulada que se llama Que se levanten los Josué de este tiempo. En el día de ayer el Señor ha estado hablando a mi vida de una manera sobrenatural y sé que cada cosa que Dios habla en mi vida es una enseñanza, es un aprendizaje, es algo nuevo de Dios para mi espíritu. Y decidí sacar una serie que tiene 3 capítulos, o voy por el 3er capítulo, pero hoy deseo compartir el capítulo número 1 de esta serie. Y decidí titularla Que se levanten los Josué de este tiempo, porque estoy 100% seguro que es lo que Dios está llamando en este tiempo. Mis queridos hermanos, que la paz y el Señor los llene constantemente y que la palabra de Dios hoy corta y precisa pueda traer a tu vida un bendito mensaje. Y hoy quiero hablarte acerca de Josué. El Señor trataba conmigo en estos días acerca de la vida de Josué y decidí escudriñar acerca de Josué, la vida de Josué y de todo lo que Dios hizo a través de Josué. Sé, y todos conocemos lo que dice Josué capítulo 1:9, mira que te mando que te esfuerces, pero hay mucho más. Y el Espíritu Santo de Dios me sedujo a esta palabra y decidí crear esta serie que va a ser compartida en varios capítulos y hoy será el capítulo número 1. Y hoy, en el libro de Josué capítulo 1 versículo 5 que quiero comenzar, quiero resaltar algo muy importante en este día, en este momento. Y es que Josué, el profeta Josué, no fue elegido por Dios por casualidad, sino que Josué fue elegido por Dios para sustituir al profeta Moisés. Amén. Y algo que me llama la atención es que quizás Josué no se imaginó la responsabilidad que ahora le tocaba, como que si un legado de Dios se le estaba entregando en sus manos. Y quizás en algún momento pudo Josué pensar de que no era capaz de llevar a un pueblo, porque Moisés, cuando fue llamado, lo primero que le puso a Dios fue peros. Y parece que cada vez que Dios tiene grandes cosas con grandes hombres de Dios, en su mayoría los hombres y las mujeres de Dios tienen argumentos contra lo que Dios tiene para su vida. Pero esto no es nada que pueda frenar a Dios. Amén. Así que lo primero que vemos es a un Josué que está sustituyendo a Moisés, a un Josué que está tomando el legado del profeta Moisés. Luego vemos a un Josué que recibe palabras divinas de un Dios vivo. Y es que la promesa dada de Dios a Josué, en consecuencia a que Josué sabe que el éxito de Moisés no era por ser un gran profeta, sino que el éxito de Moisés dependía de que Dios estaba con él. Y estas son las palabras que le dice Dios a Josué, porque Dios sabe que la única manera de que un hombre pueda creer en él y pueda darse de cuenta que él es un Dios que hace cosas imposibles es confiarle sus palabras. Recuerda que en el libro de Isaías capítulo 55 dice que Dios es un hombre que donde él envía su palabra no volverá allí vacía. Y esto nos enseña la responsabilidad que tiene Dios en sus palabras. Y la palabra de Dios tiene un peso sobrenatural y un cumplimiento, porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y dice la palabra en Josué capítulo 1 versículo 5, Dios le dice, Jehová le dice a Josué, nadie te podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Aquí está una promesa. Dios le dice a Josué, levántate
porque Moisés no puede continuar, pero tú eres quien sustituirás el legado del profeta y quien guiarás al pueblo a tomar la tierra prometida. Pero más que eso le dice, así como yo estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente. A lo largo del tiempo, Josué desarrolla una confianza en Dios por medio de las pruebas en Dios. Algo que me llama la atención después que Dios le da su palabra es que Josué comienza a desarrollar una confianza en Dios consecuencia a cada prueba que estaba a punto y que comenzó a vivir en la voluntad de Dios. Y aquí hay 3 puntos importantes que quiero tomar en este capítulo 1, que quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. El punto número 1 es entender que Dios no ve lo que tú ves, o Dios no ve lo que tú puedes hacer en ti, sino que Dios ve lo que Él puede hacer a través de ti. Y en el libro de Josué capítulo 1, ahí mismo, versículo 7, Dios le dice a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y yo estoy seguro que Josué no quería ser responsable de todo esto. Yo estoy seguro que Josué, al saber que Jehová lo había escogido para sustituir a Moisés, un Josué que vio grandes cosas en el desierto y un Josué que también vio a un pueblo rebelarse contra Moisés, a un pueblo que le hizo frente al mismo Dios. Pero no se trata en este punto 1 de lo que tú ves con tus ojos. No se trata de lo que yo pueda ver con mis ojos. Se trata de lo que Dios ve a través de tu vida. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de ti. Pero me llama la atención las palabras de Dios tan sabias y tan precisas al decirle a Josué. Quizás Josué no quería, quizás Josué no sentía tomar esta carga. Pero Dios solamente le dijo a Josué: solamente lo único que te pido, Josué, es que seas alguien esforzado y valiente. Que no te apartes y serás prosperado. Dios no le dijo: necesitas meterte en una escuela de profeta, necesitas estar aquí, estar allá, necesitas hacer estos requisitos. No, solamente te pido que seas esforzado y valiente. Y no hay un instrumento para Dios más útil en las manos de Dios que alguien que solamente se esfuerza y sea valiente. Usted ve estas 2 palabras sencillas. Yo puedo ver estas 2 palabras sencillas, pero lo que se esconde detrás de estas 2 palabras, hermanos, es la consecuencia de las grandezas que Dios había y estaba a punto de comenzar a hacer con Josué. Y creo que Dios me sedujo a esta palabra porque algo me quiere enseñar a mí. Hoy yo también quiero enseñarle a usted. Hoy yo también quiero compartirle a usted esta palabra. Porque el primer punto es: Dios no ve lo que tú ves. Dios no ve las posibilidades. Dios no ve nada de lo que tú ves a través de tus ojos, de lo que yo veo a través de mis ojos. Sino que Dios ve lo que Él puede hacer en ti. Y que así lo hizo con Josué y le dijo: sabes, tú vas a sustituir a Moisés y yo estaré contigo como estuve con él. Pero una cosa solamente quiero de ti, más nada. Solamente esfuérzate y sé valiente. No te apartes. No te apartes. Solo sé valiente y esfuérzate. Amén. Entonces, a Josué, en todo esto, a Josué no lo hizo efectivo su experiencia. A Josué no lo hizo efectivo su conocimiento. A Josué no lo hizo efectivo la capacidad que tenía de ser un líder. A Josué no lo hizo efectivo la capacidad de inteligencia que tenía para la guerra o para el liderazgo.
A Josué lo que lo hizo efectivo fue el esfuérzate en Dios. A Josué lo que lo hizo efectivo fue la confianza en su Dios. Josué comprendió que la comunión de Moisés, de su líder y profeta Moisés, no dependía de quién era Moisés, sino de cuánto Moisés había aprendido a esforzarse, a escuchar y a confiar en Dios. Josué comprendió que la consecuencia del éxito de Moisés no era porque él era el profeta, el elegido para libertar a Israel, para sacarlos de Egipto, sino que entendió, y es algo que tú y yo debemos entender, no depende de mi conocimiento, de mi inteligencia, no depende de cuánto yo sepa o cuánto ministerio yo tenga, sino que depende de la confianza, depende del esfuerzo, depende de el escuchar la voz del Espíritu Santo. Josué capítulo 3, versículo 7, dice la palabra, mire lo que dice: entonces Jehová dijo a Josué, luego de que Dios demanda a Josué, ellos van al río Jordán, están a punto de tomar la tierra prometida con un nuevo pueblo, con gente diferente. Moisés ya no estaba Josué, y comienza este proceso. Y en el paso del Jordán, Dios comienza a hacer grandes cosas en consecuencia de dos palabras: esfuérzate y sé valiente. Y Josué comprender que la dependencia de Moisés no era porque él era el gran profeta, era que Moisés entendía que en la confianza, en escuchar, en obedecer y en sumergirse en Dios era el éxito de su ministerio. Entonces en el libro de Josué 3, capítulo 7, mire lo que Dios le dice a Josué. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de toda Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Y algo que me llama la atención y para cerrar en este punto número 1 es que la confianza se desarrolla como producto de la fe, como producto del obedecer y el creer a Dios sin importar lo que tus ojos estén mirando. Y Dios le dice a Josué: voy a comenzar a engrandecerte como engrandecí a Moisés. Quiere decir que Josué había entendido la palabra. Josué estaba en el desarrollo de la palabra. Porque el problema del pueblo y de nosotros, hermanos, es que cuando Dios nos da una palabra, no cultivamos esa palabra. No estamos en el pro del desarrollo de esa palabra. Y es por eso que las palabras que Dios le ha dado a muchos de nosotros han muerto, están secas. Y Josué entiende en el capítulo 1, pero ya para el capítulo 3, Josué estaba caminando en el desarrollo de esa palabra, al punto que Dios le dice a Josué: así como engrandecí a Moisés, así engrandeceré a tu vida y te engrandeceré a ti, para que el pueblo de Israel vea que así como estuve con Moisés, así yo estaré contigo. Y comprendí un principio importante, y es que hay ministerios que hoy en día no son nada. No es porque Dios no quiera que sean nada, sino que el producto, la consecuencia de un gran ministerio no es porque yo quiera ser como alguien o como un profeta o como fulano de tal que admiramos en las redes, sino que se trata de ganarnos el favor de Dios. No por ser buenas obras, sino por cultivar cada palabra que Él ha dado a nuestra vida.
Cada promesa, cada cosa que Él ha dado a mi vida y a tu vida tiene que ser cultivada de verdad. Tiene que ser desarrollada a través de una relación de confianza, de una relación de fe, de una relación de obediencia, de una relación de una actitud correcta. Que fue lo que hizo Josué. Josué comprendió este principio. Josué entendió que el éxito de Moisés no dependía de Moisés, dependía de Dios. Y que Dios le dijo, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero Josué dijo, si yo hago y obedezco y vivo como vivió Moisés, estoy seguro de que Jehová estará conmigo. Y Josué empezó a cultivar esta relación. Josué empezó a cultivar esta comunión. Josué empezó a cultivar la palabra, esfuérzate y sé valiente y no te apartes. Solamente le dijo, solamente haz esto y yo estaré contigo como estuve con Moisés. Y luego le dice en el versículo 7 del capítulo 3, te engrandeceré. Porque Josué comenzó a obrar. Josué comenzó a escuchar. Josué comenzó a caminar. Josué comenzó a esforzarse únicamente, a ser valiente únicamente, a cultivar su comunión únicamente, como lo hizo Moisés, y comenzó a hacer grandes cosas en Dios. Y hay personas que hoy en día no están siendo fructíferas porque están esperando manifestar grandes cosas, cuando lo único que Dios les dijo es ora, cuando lo único que Dios les dijo es ten fe, cuando lo único que Dios les dijo es ten paciencia, cuando lo único que Dios le dijo es entra en ayuno, desarróllate conmigo, espera, confía, sé valiente, esfuérzate. Pero el error es que muchas veces le llamamos el esfuérzate y sé valiente cuando estamos en tiempos duros, cuando estamos en momentos desesperantes, lloramos, Señor, como Josué, aquí estoy esforzado y valiente. Y resulta que la verdadera revelación no se trata de que Josué comenzó a esforzarse en tiempos difíciles. Josué no comenzó a esforzarse porque a él le contaron, porque a él le dijeron, porque Josué estaba llorando. No, a Josué comenzó a esforzarse desde el momento que tuvo contacto con la voz de Dios. El esfuerzo y la valentía de Josué no dependía por un mal momento, por un tiempo difícil, sino que dependía de las palabras que un día Dios le dijo en la intimidad. Josué comprendió que la promesa y la palabra que Dios le dio, la responsabilidad que Dios le entregó como legado de Moisés a su vida, no dependía de un mal momento, no dependía de las críticas o de los golpes que le daba a la gente, dependía del esfuerzo de ser valiente en cualquier tiempo, en tiempo y fuera de tiempo, porque Josué cultivó cada palabra que Dios le dijo, y el Espíritu Santo ministraba mi vida. La efectividad y el éxito de Josué no fue simplemente porque Josué hizo grandes cosas o porque Josué fue un hombre valiente, sí lo fue, sino que la consecuencia de Josué, la consecuencia del éxito de Josué en el valiente y esfuérzate, no fue simplemente en esto, sino que Josué aprendió a cultivar cada una de las palabras que yo le entregué. Hay personas que Dios les ha hablado, hay hermanos que Dios les ha profetizado cosas y hoy en día no lo están viendo y se están frustrando y nos estamos frustrando, estamos llorando. Pero Josué no lloró, Josué no se frustró. Josué pudo haber tenido miedo, pero Josué entendió la palabra y comenzó a cultivarla. Esfuérzate, sé valiente. Y eso me trae a memoria la palabra de Pablo, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y lo escribe desde una cárcel. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cultiva esta oración, porque creo que esto fue una oración de Pablo. Esfuérzate, dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. Cada palabra que Dios le da a un hombre en el Espíritu debe ser cultivada. Amén. Entonces, este es el primer punto. Pero en el punto número 2 es que después que Dios hace esto, habla con Josué y comienza el proceso con Josué, se encuentran frente a un mar llamado Jordán. Y que en este mar, así como Moisés se encontró en el mar Rojo, Dios iba a comenzar a engrandecerse de la mano de Josué.
Y dice la palabra que la gloria de Dios estaba con Israel, estaba con Josué. El arca del pacto estaba delante de ellos. Y me llama la atención el oído fino que tenían estos grandes profetas. En el libro de Josué capítulo 3, verso 10, Josué dice estas palabras lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Para tocar este punto número 2, la gloria de Dios, en este punto es la gloria de Dios estuvo frente de Josué y de Israel. Y es que el contacto que se tiene con la gloria es la causa de nosotros reconocerla. Cuando Dios te da una palabra, cuando Dios me da una palabra y comenzamos a cultivarla, Dios se comienza a engrandecer, Dios comienza a desarrollarse. Algo que el pueblo de Dios necesita entender, que yo estoy aprendiendo y estoy entendiendo, es que Dios es un Dios que se desarrolla con sus hijos. Dios es un Dios que se desarrolla con sus hijos. Dios es un Dios que cultiva con sus hijos. Dios es un Dios que se multiplica y se expande con sus hijos. Y luego de que Josué comienza a vivir esta experiencia, Josué tiene un contacto con la gloria. Josué comienza a manifestar gloria. Josué comienza, en consecuencia del esfuérzate y sé valiente, por consecuencia de levantarse a aceptar el legado. A pesar del miedo, a pesar de los nervios, a pesar de tanta multitud que seguía el pueblo, en su ministerio tuvo un contacto. ¿Pero por qué? Porque Josué reconoció la gloria de Dios. Y el contacto de la gloria de Dios en nuestras vidas no es porque tú eres la pepper queso, porque eres la última Pepsi del desierto y que si tú no estás en la iglesia no pasa nada. No, el contacto que se tiene con la gloria de Dios, número 1, es por un cultivo de relación con Dios. Y número 2, es porque la gloria de Dios ha sido conocida, ha sido revelada y ha sido reconocida. El contacto con la gloria de Dios es la consecuencia de reconocer que está la gloria. Y en Josué 3, 10, 11 dice Josué, y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Josué está reconociendo a Dios. Josué está reconociendo la gloria de Dios y está diciendo, mi Dios, mi Señor, tu Dios, entregará a tus enemigos al amorreo, al jebuseo, al eteo, al jerseo, los entregará en nuestras manos. No son nada delante de mi Dios, pero la gloria de Dios irá delante del pueblo. Y conocemos la historia. Los sacerdotes pasaron, los levitas con el arca pasaron, el mar se abre en dos, ellos pasan mientras el arca pisaba en tierra, en seco. Todos pasaron y hasta que no hubo pasado el último, el agua no volvió a sus sauces en consecuencia de que la gloria había pisado el río Jordán y los levitas. Y luego allí erigieron unas piedras, erigieron 12 piedras conforme a las 12 tribus. Como conmemoración dejaron allí en ese lugar, dejaron el testimonio de lo que Dios había hecho por mano de Josué para el pueblo de Israel. Porque lo que Dios hace en cada persona, lo que Dios hace en un hermano, en una hermana, tiene un testimonio impactante. Cuando la gloria de Dios pasa a un lugar, cuando la gloria de Dios usa a un hermano, cuando la gloria de Dios usa a alguien, cuando la gloria de Dios es reconocida, es obedecida y es entendida que no es Él, sino que es la gloria de Dios, y que como Josué la reconoció y dijo, va delante de nosotros la gloria de Dios, mis hermanos, comienza Dios a hacer cosas grandes. Amén. Entonces, en este punto número 2, la gloria de Dios estuvo frente de Josué y de Israel. El contacto que se tiene con la gloria es la causa de reconocerla. Josué 3, 10, 11.
No se trata de ti, se trata de Él. Muchos queremos manifestar la gloria de Dios donde no la hay. La gloria de Dios es manifestada donde es reconocida, pero también donde es entendida. Josué jamás se congració con la gloria de Dios. A veces el error de muchos de nosotros es querer congraciarnos con lo que Dios nos ha entregado. Es querer lucirnos con lo que Dios en su amor ha manifestado. Y somos no administradores, sino escandalosos para con las cosas de Dios. Y esto, mis hermanos, tiene que ver con formación. Y es por eso que Dios demanda a su pueblo a pasar por procesos para evitarse estos dolores de cabeza. Y es que la gloria de Dios no es manifestada por personas o por gente que quiere congraciarse, porque Josué nunca se congració con la gloria de Dios. Josué confió, habló y actuó. Josué confió, reconoció y entendió lo que estaba caminando con él y dejó que eso manifestara su poder, que era el poder de Dios a través de la gloria. Jamás se congració, jamás quiso ser el pan de piquito para las personas, jamás quiso resolverle problemas al pueblo de Israel, porque a él le placía, porque él tenía el poder, porque él tenía la unción. Y a veces nos secamos espiritualmente por congraciarnos con los dones, congraciarnos con lo que el Espíritu Santo nos ha dado, congraciarnos con que yo tengo la unción, yo tengo la revelación. Y no se trata de mí, se trata de Él. No se trata de mí, se trata de Dios. Y es algo que tenemos que aprender todos los días en nuestra vida. En Josué capítulo 4, verso 14, dice la palabra: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como le habían temido a Moisés todos los días de su vida. Dios engrandece a Josué y el pueblo le teme como le temieron a Moisés. Y miren lo que el Señor me enseñaba a través de esta palabra. La única manera de que la gloria de Dios te honre es cuando entiendas que no se trata de ti, se trata de Él. La única manera de que Dios te honre es cuando tú entiendes que no se trata de ti, se trata de Él. En cada generación, Dios, me doy cuenta leyendo las Escrituras, que en cada generación Dios siempre quiere hacer algo grande, algo mayor. Dios siempre desea. Vemos Moisés, ahora vemos Josué. Josué hizo grandes cosas, mayores. Vemos Elías, hizo Eliseo, hizo grandes cosas, mayores. Y en cantidad de ejemplos. Pero la conclusión de esto es que Dios honra a Josué. Dios hace que reconozcan a Josué. Dios pone temor en el pueblo por Josué. Vemos cómo él está cultivando, cómo se está desarrollando con Dios, cómo Josué no está jugando el papel de líder, el papel de ministro, el papel de yo soy, el papel del que yo me la sé, el papel de inteligencia, porque yo soy el profeta, porque yo soy el evangelista, que nadie predica mejor que yo. Quítese ese manto de Babilonia y comience a cultivar lo que Dios quiere para usted. Pero me di cuenta que en cada generación Dios quiere hacer algo mayor con su pueblo. Pero también entendí que debo aprender y debemos aprender que esta generación, la generación nueva que se levanta, debe aprender a tener un lenguaje correcto. Debe aprender a tener un lenguaje correcto para con Dios. Porque aunque tú tengas un legado, aunque tú tengas un llamado, aunque tú tengas un don, si no aprendes a confiar, si no aprendes a cultivar, si no aprendes a desarrollarte con Dios, si no aprendes a confiar en Dios, si no aprendes a desarrollar la promesa y la palabra de Dios en tu vida, a tener fe, a obedecer y a escuchar, tú nunca serás nadie
en nada. Y esto es lo que he comprendido. Dios, cada vez que una generación pasa, Dios en una generación, así como la maldad se multiplica, Dios desea hacer grandes cosas en cada generación, cosas mayores. Pero que lamentablemente son pocos los que han entendido esto y han aceptado esto. Porque la generación de hoy no tiene un correcto lenguaje con Dios. Porque la generación de hoy no quiere confiar en Dios. Porque la generación de hoy no quiere entender a Dios. No quiere cultivar en Dios. No quiere desarrollarse con Dios. La generación de hoy quiere vivir una gracia a medias. Quiere vivir una media salvación. Quiere vivir un medio evangelio. Quiere vivir evangelio y mundo al mismo tiempo. Y no han entendido, no han comprendido que con Dios no se congracia. Que con Dios no se juega. Que con Dios no es yo soy el hijo del pastor, yo soy el hijo de la profeta. Dios también a mí me usa, pero yo hago esto y eso no está malo. Porque si me dicen que está malo, eres un religioso. Esta generación no ha tenido un correcto lenguaje. Y por esta causa es que en estas generaciones Dios no ha hecho grandes cosas como lo hizo en tiempos de antes, como lo hizo en tiempos antiguos. Y es por eso que Dios está levantando y Dios está llamando a los Josué para que se levanten, a los Josué que no se congracian con la gloria, que no se aprovechan de la gloria, que no se aprovechan del pueblo, que no se aprovechan de la circunstancia, que cultivan cada palabra, que cultivan su relación, que se desarrollan con Dios, que saben que la gloria va delante de ellos, que reconocen la gloria, que reconocen su relación, que reconocen al Espíritu Santo y que viven para Él, que entienden que no se trata de Él, sino que se trata de Dios, que no se trata de ellos, sino que se trata del Espíritu Santo de Dios. Y en el punto número 3, y con esto cierro, en el libro de Josué capítulo 1 verso 8, me encontré algo que tiene que ser vida en nosotros. Luego de que Dios le dice fuerza de ser valiente y comienza el desarrollo, Josué aprendió a vivir las escrituras, aprendió a guardar y vivir la ley de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, no solamente Josué cultivó esta palabra, el esfuerzo de ser valiente. No solo reconoció la gloria y no se trataba de él, sino de Dios. No solo Dios lo engrandeció, sino que Josué entendió un principio importante. Y es que Josué comprendió que el éxito de Moisés no era porque Moisés era el gran profeta. El éxito de Moisés fue porque Moisés aprendió a vivir en la ley de Dios. Moisés aprendió a cultivar también la ley de Dios. Dios le dijo a Josué que la consecuencia de su mover, de la consecuencia de las grandes cosas en su vida para con el pueblo de Israel y tomar la tierra prometida, era por la dependencia a sus palabras. Era por la dependencia de haber guardado en su corazón cada una de sus palabras día y noche. Porque la palabra de Dios, porque la ley de Dios no es simplemente leerla. Y es algo que el Espíritu Santo ayer me ministraba grandemente. La palabra de Dios es algo que entendieron muy bien estos grandes hombres. No se trata simplemente de leer un libro más o de obtener un conocimiento. Se trata de cultivar esa palabra e intimar esa palabra. La intimidad de Josué dependía de las palabras de la boca de Dios. Hay personas que saben tanto la Biblia, pero que tienen tan poca relación con el Espíritu Santo. Hay personas que tienen tanta revelación teológica,
pero que desconocen el mundo espiritual, que desconocen al Espíritu Santo de Dios y que con sus palabras lo glorifican, pero con sus hechos lo niegan, como dice Santiago. Pero Josué comprendió que el éxito de Moisés no era por el gran profeta, sino que Moisés, aparte de confiar, de creer, de obedecer y rendirse a Jehová, Moisés aprendió a vivir cada palabra que Dios le dio, a guardar su ley y vivirla. La palabra de Dios dice: todo pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. Y eso me golpeó ayer y le dije al Señor, gracias. Porque no se trata de cuánto yo sepa o cuánta revelación obtenga. Se trata de que cada cosa que tú recibas sea cultivada, porque no es lo mismo tener conocimiento de la palabra que ser respaldado por la palabra. No es lo mismo conocer la Biblia que la Biblia te conozca a ti. No es lo mismo que predicar un mensaje que ser respaldado por el mensaje. Y la consecuencia de que hombres y mujeres de Dios como Josué fueron respaldados por Dios, fueron porque aprendieron a guardar esta palabra, a vivir cada palabra, a intimar en esta palabra. No se trata de repetir el Salmo 91 para que los demonios no me atormenten. No se trata de repetir el Salmo 23 cuando no tengo comida. No se trata de repetir el Salmo 4:8 cuando voy a dormir. Se trata de que cada palabra sea el cultivo de tu relación con Dios. Hay personas que han entendido, como Josué, que entendieron que cada cosa escrita en la ley de Dios no era solo para leerla, era para que ellas caminaran en ella, porque debemos aprender a caminar en la revelación, debemos aprender a caminar en esa palabra para que la palabra te respalde. Jesús lo dijo muy claro: yo no hablo mis propias palabras, sino lo que he oído del Padre, eso hablo, porque no hablo por mí mismo. Jesús era un hombre sujeto, entendido en los tiempos. Jesús nos enseñó que no se trata simplemente de saber, se trata de ser respaldado. Como dijo Pablo, no solamente hablo con palabras persuadidas, sino con el poder del Espíritu Santo, porque entendió que no eran solo palabras, entendió que no era solo conocimiento, sino que estaban siendo respaldados, estaban caminando. Pero pregunte por qué, porque la consecuencia fue un cultivo de relación con el Espíritu Santo en esa palabra. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Cultivaron el Jehová es mi pastor y cultivaron al punto que esa palabra comenzó a caminar con ellos, comenzó a respaldarlo y nada le faltó y nada dejó de sustentarlo. Pero hoy estamos minados de todo el mundo, ¿sabe? Por eso el salmista David en el Salmo 119:9, y con esto cierro, dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice: con guardar su palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. A veces decimos: ¿por qué si las personas saben la verdad, por qué pecan? Y comprendí un principio básico: es cuando tú sabes algo, pero no tienes la experiencia, no tienes la vivencia, no tienes el respaldo de lo que conoces, tú vas a cometerlo, tú vas a cometer el error. Pero cuando tú cultivas y vives la palabra y ya comienza a reverdecer en tu vida, y comienzas, entiende lo que dijo David: en mi corazón he guardado tus dichos para no desviarme. La consecuencia de no desviarse es por guardar sus dichos, su palabra en su corazón. Y cuando ya la palabra está penetrada en el alma del hombre se configura por la palabra de Dios, se cultiva, se desarrolla. Porque la palabra es luz, la palabra es sal de esta tierra, la palabra es sanidad, la palabra es liberación. La palabra es la supremacía pesada de la boca de Dios dada a un hombre a través de las Escrituras y a través de algo personal. Y comprendí que a veces cometemos errores sabiendo verdades, no es porque las sepamos, es porque no la estamos viviendo. Y como no la estamos viviendo, no nos está respaldando.
Y es muy importante aprender en este ministerio que no solamente tenemos que conocer, tenemos que hacer que el conocimiento nos respalde. Y nos respalde con poder, porque entendí que la palabra de Dios no son palabras, es poder. Desde que comienza hasta que termina, es poder de Dios. Porque cada cosa que Dios habló, manifestó. Y eso quiere decir que Dios es un Dios no de chichichichi. Dios es un Dios de acción, un Dios de palabra y de acción, de poder, de manifestación. Pero cuando nosotros a veces hablamos chichichichi, solo conocimiento y no manifestamos, somos címbalo que retiñe. Y con esto cierro. Nadie puede manifestar algo sobrenatural solo porque lo conozca. No. Cuando Dios manifiesta poder en la vida de un hombre, es la consecuencia de que en ese hombre hay un cultivo de amor.